capítulo 5, versículo 1, y ya encontró en su Biblia, tenga la bondad y se coloca sobre sus pies, y vamos a leer la palabra con toda reverencia, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción del Santo Espíritu de nuestro Dios. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén. El Señor añada bendición a su bendita y santa palabra. Tengo verdad de sentarse, mis amados hermanos. Y el Señor me ha permitido trazar para hoy un tema muy importante, que es un tema que muy poco se habla de él. Se conoce el sermón de la montaña, se conoce el sermón del monte, que fue la predicación que hizo el Señor Jesús allá por las laderas de Galilea, en una montaña que tenía un declive así grande, pero que era un espacio amplio y que tenía, diga usted, la cualidad de que podía hablar y la voz se escuchaba hasta lo más lejano. Según la historia, se cree que en ese lugar, para ese sermón de la montaña, habían alrededor de 15,000 personas, contando jóvenes y niños. 15,000 personas, y todos escuchaban muy clarito lo que el Señor estaba hablando ahí. El Señor comenzó el ministerio por los lados de Galilea. Él no predicó allá en Nazaret.
porque él dice que los hermanos de él no creían en él. Y por eso cuando él hizo milagros en Capernaum, ahí en Tiro, en Sidón, en todas partes, y veían cómo era que sanaba la gente, entonces le dijeron en la casa, médico, cúrate a ti mismo. Eso que hablan la gente de que usted está haciendo por allá de que sana, ¿por qué no lo hace en su casa? Y dijo, es que el profeta no tiene honra de su propia casa, porque no creían en Jesús. Los mismos judíos lo sacaron de la sinagoga para matarlo, porque miraban la insignificancia que era el hijo de una pequeña mujer aldeana, humilde, sencilla, y que era el papá, supuestamente de él, era un pobre carpintero remendón de bancas. Y cuando él se paró en la sinagoga y leyó el libro de Isaías, capítulo 60, en 61, entonces dijo, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y los rabinos y los maestros dijeron, ¿cómo? ¿Usted? ¿Que usted nos dice que es el Mesías? Eso es una herejía. ¿Usted no es el hijo de María, la de allá abajito? ¿Usted es el hijo del carpintero que nos arregla aquí en los muebles? Porque ellos están esperando era un rey, como Saúl, un rey como David, con jabalina, con espada, con poder y con caballo. Por eso el Señor Jesucristo no entró a Jerusalén en caballo, entró en un burrito, que el burrito quiere decir humildad, caballo quiere decir altivez. Entonces el Señor venía por esas partes de Galilea, predicando, y se llenó de compasión de ver a la gente necesitada, enferma, y toda dolida, y toda sufrida, y comenzó a detenerse, y a sanar enfermos, y a consolarlos, y a abrazarlos, y a entrarse con ellos. Y el sermón de la montaña es conocido por los teólogos como una exposición de que Jesucristo hizo, y supuestamente para poder disertar este sermón, él se gastó 8 horas ininterrumpidas, desde las 9 de la mañana hasta la tarde, no paró. Nosotros tenemos que entender para qué habló él y para quién. Ahí en el capítulo 5 de Mateo dice, viendo la multitud, quiere decir mirando la necesidad de cada uno de ellos. Si usted mira el libro de Mateo por decir, el capítulo 4 en adelante, usted mira la necesidad que vio Jesús en las vidas. Entonces llegó y dice que se subió, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Ahí viene la aplicación profunda. Ahí viene la manera de interpretar de una manera, diga usted, hermenéuticamente hablando, cómo se puede interpretar esta palabra. Los pobres en espíritu. Él estaba hablando de los pobres de ese momento, de los que estaban desarapados, los que no tenían, diga usted, dinero, los que no tenían propiedad. Él no estaba hablando de esos pobres. Él mirando a los que llamó como discípulos, a Pedro, Marcos, Lucas, Mateo, ¿sí? Él se dirigió fue a ellos. Y se dirigió a todos aquellos que fueran a creer en él por la predicación de ellos. Él se estaba dirigiendo era a los líderes. Mire, él estaba hablando a una manera de futuro. Él no estaba hablándole al pobrecito harapiento que estaba ahí sentado sin bañarse, ni el que estaba sin
arreglarse. No, él no le estaba hablando a esa gente. Él tuvo compasión de ellos. Sí, por eso multiplicó panes y les dio de comer. Pero él le estaba hablando, era a un futuro, a usted y a mí. ¿Por qué pobre? ¿Por qué pobre? Porque una persona que llega a entender que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que fue rechazado por sus hermanos, como dice Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, y él más adelante, andando por Jerusalén, se paró a lo lejos y miró a Jerusalén y le dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarlos como junta la gallina a sus pollitos y tú no has querido? Ahora yo les digo a ustedes que su casa va a ser desierta, desolada, sus hijas van a ser violadas. Les profetizó destrucción. Más adelante, los discípulos, queriendo elogiarlo a él, decirle: maestro, mire el templo, miren los edificios del templo, preciosos, majestuosos. Y él no les dio ninguna aceptación de eso, porque estaban mirando la material, lo ilusorio, lo que no va a durar siempre. Él les dijo: ven todo eso. En verdad les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no se ha derribado. Y en el año 70, de la época de Jesús para acá, fue saqueado el templo la tercera vez, destruido la tercera vez, porque el primer templo que construyó Salomón fue destruido. El segundo fue destruido, que el que reedificó Nehemías fue también destruido por Nabucodonosor. Y el último que reedificó Herodes fue destruido en el año 70 después de Jesús. Y él le dijo: no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque el templo estaba hecho de oro, estaba revestido de oro, y todos vinieron y le robaron el oro. Y para poder robar el oro tuvieron que levantar todas las piedras hasta el piso. Ahí el Señor les profetizó que se iba a ser destruido, y hasta el momento está destruido. Lo único que queda es el muro de los lamentos, que no era ni el templo, era la cerca exterior de lo que era el atrio. Porque el templo era el lugar de los gentiles, el lugar del sacrificio y el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Entonces, el Señor se estaba refiriendo a los pobres que iban a entender que Él es el Hijo de Dios. Los que muy poco lo han entendido. Muchos hablan de Jesús, en muchos lugares colocan a Jesucristo y el Señor, pero hacen unos rituales más para Satanás que para Jesús. En muchas pseudo iglesias hablan de Jesús, pero no hacen sino monólogo sobre cosas materiales, sobre política, pero nunca sobre la palabra. Entonces, ¿cuál es el pobre que el Señor se refería en ese momento? El pobre era aquel que él visualizaba después de la predicación de sus discípulos, que iban a creer en él, que iban a aceptarlo a él, que iban a reconocer. Por eso cuando uno viene a los pies del Señor, dice: Señor, yo reconozco que usted es el Hijo de Dios y que vino a este mundo para mostrarme el camino hacia el cielo. Señor, yo he entendido que tú eres el enviado. Señor, yo he examinado personas que son escépticas, que solamente quieren tener a un Jesús colgado en un crucifijo
o en algún cuadro, o en algunas cosas, solamente es una persona que es un simpatizante. Una persona que tiene un Jesús de pronto tatuado en el pecho. Se le ha olvidado o no ha escudriñado la palabra lo que dice 2 de Corintios 5:16. 2 de Corintios 5:16 dice Pablo que nosotros de aquí en adelante, después de que Jesús murió y fue levantado al cielo, dijo: de aquí en adelante, si alguno ha conocido a Jesucristo en la carne, ya no lo tenemos que mirar más en la carne. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué lo tenemos en un crucifijo? ¿O por qué lo tenemos en un cuadro? ¿O por qué lo tenemos en una figura? ¿O por qué vamos a un lugar donde tienen a un Cristo supuestamente colgado si Él fue resucitado? ¿Por qué tengo que mirarlo yo colgado? ¿Por qué tengo que mirarlo yo en una situación lamentable? Eso es lo que quiere Satanás, que la gente vea, como dijo el Papa, que el peor fracaso de Dios fue Jesucristo. Ese Jesús que el mundo conoce es un Jesús, según las líneas del pincel del pintor. Porque Pablo dijo: si alguno lo conocía en la carne, ya no tiene que recordarlo en la carne. Que no tengo que recordar a Jesús en la carne, yo tengo que mirar lo que Él está al lado derecho del Padre, intercediendo por usted y por mí. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que Él vino, sufrió, fue masacrado, fue humillado, fue escupido, fue empujado, y entiendo lo que de pronto México quiso mostrar, a un Jesús que fue empujado, abofeteado y horadado. Si Él lo hizo, se metió en problemas con el pueblo judío, porque Él tuvo demandas por el pueblo judío. El pueblo judío empezó a mirar que como que le estaban echando la culpa a Él. Pero si usted mira la historia bíblica, encuentra que los mismos sacerdotes se burlaban del Señor cuando estaba colgado y le decían y le incriminaban diciendo: si usted es el Hijo de Dios, bájese de esa cruz. Y creemos. Y cuando estaba Pilato tratando de defender a Jesús, lo que llegó y dijo: ¿qué hago con él? Exe homo. Exe homo en hebreo, ¿qué quiere decir? He aquí el hombre, he aquí el rey. Nosotros no tenemos más rey sino el César, dijo el pueblo del Sanedrín completo. Ya no adoraban ni a Dios, porque fueron puestos en sacerdotes por Dios con la ley, con la Torá, pero no tenían posiblemente ni conocimiento de la Torá, porque no estaban adorando a Dios, siendo que en Deuteronomio 6 dice que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y de toda tu fuerza. Pero estaban diciendo, ahí en ese instante está diciendo: no tengo que tener más rey que el César. Dios también lo echó a un lado. ¿Qué quiere que haga con el rey de los judíos? Todos dijeron: crucifíquelo. Miren lo que dijeron. Y Pilato, por tratar de salvarlo, dijo: inocente soy de la sangre de ese justo. Y al unísono, en voz al unísono, de los sacerdotes, escribas, fariseos, herodianos, todo el Sanedrín completo: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Miren qué maldición que echaron encima. Por eso el pueblo de Israel está sufriendo y seguirá sufriendo. Por eso ellos tuvieron que ser deportados a Babilonia, sufrir 70 años de esclavitud. Por eso
los verdaderos hebreos, judíos, han reconocido este error y le han pedido perdón a Dios, y ya la mayoría se han vuelto mesiánicos porque han entendido que Jesús vino a salvarlos y ellos lo rechazaron. Entonces, ¿qué es un pobre del Espíritu? El Señor llegó y dijo: bienaventurados los pobres. ¿Y qué es un pobre? Un pobre es el que ha entendido que Jesús es el Hijo de Dios. Un pobre en el Espíritu es una persona que tiene un poquitico de fe en reconocer y entender que Jesús es Dios. Ese tricitico de fe que está en su vida y que usted siente temor y que siente deseo de servirle, pero que por las situaciones, por las críticas, por las burlas, por las mofas, por el qué decir, por el de allí, el de acá, no puede manifestarse, no puede así a boca abierta decir que soy cristiano. Ese es un pobre en el Espíritu. Una persona pobre en el Espíritu es una persona que no manifiesta que es hijo de Dios, aunque sabe que Jesús es Dios. Una persona pobre en el Espíritu es la persona que tiene que decidir o Jesús o el mundo. Eso es una pobre en el Espíritu. Por eso el Señor le dijo pobres en el Espíritu. Bienaventurados los pobres. ¿Y qué es lo que más les dice? Porque de ellos es el reino de los cielos. Miren la bendición. ¿Por qué? O se regresa, o se sale del camino, o dedica su vida a Él. Por eso dice, porque de ellos es el reino de los cielos, y para poder heredar el reino de los cielos tiene que aceptarlo como su Señor. Y sobre toda cosa que se le imponga, decidir por Cristo. Por eso el Señor llegó y dijo: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Y el hombre, que así se le venga a la familia encima, el problema encima, el amigo encima, la situación encima, todo encima por causa de Jesús, y el que vence, y el que se decide por fin se decide, y dice: Jesús, tú eres mi Señor. Te reconozco como mi Dios. Y comienza a adorarlo. Y comienza a obedecerle. Y comienza a caminar. Y comienza a dar testimonio de Él. Y andar como Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, ahí comienza una relación personal con Jesús. Ahí es donde comienza la verdadera relación personal con Jesús. Ahí no le estaba hablando, el Señor no le estaba hablando a los 5,000 hombres, más las 5,000 niños, más las 5,000 mujeres. Estaba hablando era a Pedro, a Marcos, a Lucas, a Juan, a Jacobo, a Bartolomé, a ellos le estaba hablando. Y por ellos llegó el conocimiento a nosotros, que éramos unos idólatras, religiosos, beatos, rezanderos, con comezón de oír, de catedral en catedral, de misa en misa, y de novena en novena, y de ritual en ritual, hasta que llegamos al conocimiento de Jesús. Cuando a mi vida llegó el conocimiento de Jesús, que Dios en su misericordia me permitió, porque yo no estoy ahí encontrado. Él fue el que me encontró a mí. Y Él fue el que me puso ese tricitico de fe, para que creyera en Él.
Y yo me acuerdo cuando yo iba a trabajar por allá a los lados del Campín, que estaba haciendo unos trabajos en construcción, y había una campaña en el Coliseo Cubierto, decía, gran campaña, 200 cantores adorando a Jesús. Y las colas daban la vuelta al estadio. Y yo pasé el lunes, el martes, el miércoles, el jueves dije, el viernes dije, el jueves dije, voy a ir porque el sábado no hay. Voy a ir. Y me propuse a decirle a mi hermano, que era mi socio, hoy no voy a trabajar por la tarde. Me preguntó que por qué. Le dije, no, es que voy a hacer una vuelta. No le digo que me iba a ir para el colegio a mirar a los evangélicos. No, que voy a ir a hacer una vuelta. Y allá me puse a hacer cola. Salí como a las 2 de la tarde del trabajo, por ahí, era ahí por el lado de la avenida Las Palmas, bajando para el Campín, y me vine a pie y me puse a hacer cola. Era así. A las 5 estaba eso repleto. A las 6 estaba, mejor dicho, que ya casi me sacaban de la cola, me tocara agarrarme. Y a las 7 abrí las puertas y entré. Y miré un espectáculo, Dios mío. Decía yo entre mí, pero ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué se matan por tanto? Porque es que se están, mejor dicho, se amarran a las barras para que no los quiten del puesto. Sin embargo, yo entré y me hice en la parte de arriba, bien arriba. Y salió una viejita y se puso a cantar la canción Maestro de Galilea. ¡Ah! Eso fue duro. Entendí que mi Jesús yo era un pobre en el espíritu. Jugaba al evangélico, me emborrachaba, le di la espalda. Hasta que un día me dijo el Señor, o yo o el mundo. Le dije, Padre, tú, perdóname. Soy un cobarde. Y tu palabra dice que los cobardes no heredarán el reino. Permítame serte fiel, mostrarte a ti. Yo era un pobre en el espíritu. Aparentaba ser cristiano, pero era más mundano que cristiano. Me revolcaba en el lodo. Como dice la Biblia, el perro vuelve al vómito y la puerca la va a revolcarse en el lodo. Por eso es de quien él tuvo compasión, dijo, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque cuando den el verdadero paso, van a tener como herencia el reino mío, el reino de los cielos. Por eso dicen los grandes comentaristas que él duró 8 horas ininterrumpidas, mostrándoles lo que venía a dar. A los suyos vino a darle la salvación. La mujer sirofenicia, con un flujo de sangre, dijo, si tan solo yo tocaré el manto, seré sana. Y el Señor llegó y sintió que alguien le jaló. Y se devolvió y preguntó, ¿quién me ha tocado? Dijo los discípulos, Señor, pero ¿cuánta gente en el tumulto la empuja? Dijo, no, es que alguien me tocó con fe. Y se volvió a mirar y vio a una mujer clavada ahí de cabeza. Digo, mujer, ¿qué has hecho? No me es lícito dar los santos a los perros. Mire cómo la trató. No me es lícito, no me es permitido dar lo que es para los santos, al pueblo de Israel, a los perros, que usted es una gentil. Usted es una basura. Eso éramos nosotros los gentiles.
Gentiles es que no venimos del linaje de Abraham. Eso es un gentil, una basura, algo que no sirve. Y ella sabía que él era Jesús. Y ella le tocó el manto y fue sana. Y por eso Jesús se devolvió y le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe te salvó. Y por eso fue que llegó y dijo a los suyos vino. Lo testifica Juan en el Evangelio. Y los suyos no lo recibieron. Mas a todos aquellos que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, regalo de llamarse hijos de Dios. Por eso hay un pueblo cristiano. Por eso es que hay un pueblo cristiano. Cristiano, verdad, no evangélico, mentiroso, de nombre, de título, pero que está en el mundo revolcándose con el lodo. Es un cristiano que verdaderamente tiene que pagar un precio por el cielo. Perdónenme. Gracias por usted, hermano. Y gracias por mí. Porque si Dios nos tiene aquí sentados, es porque Él sabe que somos pobres en el Espíritu. Y intercede por nosotros en el cielo. Señor, tenga misericordia de Humberto. Está en la carne. Pero Él ya me conoce, Señor. Padre, no tenga en cuenta el pecado de Aureliano. Porque Él me conoce, Padre. Y Él ya decidió por mí. Señor, no mire el pecado de Luz Helena. Ella ya me conoce, Señor. Ella va a adorarme. Ayudémosle. Y por eso es que nosotros tenemos que decir, Señor, no mire mi pecado, mira mi poca fe. Auméntamela. A poder andar en este camino. Esta es la puerta estrecha. El Señor dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. La puerta estrecha es la puerta de la abnegación, del sufrimiento, del señalamiento, del traje, de todo por causa de Jesús. Esa es la puerta estrecha. Pero continuando con el tema, dice, bienaventurados los que lloran. ¿Y qué es llorar? Aquí tenemos otra profundidad bíblica. ¿Llorar por qué?